Muy buenas tardes, son las 12 con algunos segundos de este día miércoles 15 de septiembre, dirían el mes de la patria, 13, 15, 16 de septiembre, más los septiembres que se acumulen a propósito de la independencia con respecto a la corona española, que no con respecto al imperio estadounidense. Y que aún no definió en su momento el tipo de país que queríamos y que necesitábamos. Quiero, en principio, señalar que seguimos esperando la respuesta a la desaparición forzada de los 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero, donde participaron diversas fuerzas del Estado mexicano, tanto del Estado de Guerrero como del Ejército Federal Mexicano, por su cercanía o por omisión. Y de alguna manera no tenemos más que pendiente una mentira histórica que dio el gobierno precedente al actual y que el actual a 3 años, a medio camino, no ha dado una respuesta satisfactoria para que sepamos dónde están o qué pasó con ellos. Seguimos esperando la respuesta porque se comprometieron a ello. No quiero dejar de enviarle un abrazo fraterno a Angélica Rodríguez Monroy, mamá de Viridiana Anaid, estudiante de nuestra Facultad de Psicología, desaparecida prácticamente hace 9 años, en contra de su voluntad también, y su pareja asesinada en el lugar de los hechos. Seguimos esperando una respuesta satisfactoria y naturalmente seguimos esperando a Viridiana porque viva la llevaron y no tenemos evidencia de lo contrario. Mientras esa sea la circunstancia, seguimos esperando a Viridiana. No quiero tampoco dejar de señalar que el día de hoy tendremos otro monólogo a propósito de las cuestiones relativas a los conceptos de normalidad y patología que muy recurrentemente aparecen en nuestro entorno y que seguramente será para nosotros un motivo de reflexión teórica y aplicada en la práctica clínica y en el análisis de nuestros problemas que se presentan en la vida cotidiana de nuestra práctica profesional. No quiero dejar de comenzar con un fenómeno que inusualmente se considera dentro de estos términos. Ustedes pueden ver, el libro se intitula La marcha de la locura. De Troya, o la sin razón desde Troya hasta Vietnam, de Bárbara Tuchman, es un trabajo dedicado a algo que en su momento Erich Fromm analizó en 2 textos clásicos, El corazón del hombre y El miedo a la libertad. Wilhelm Reich analizó en Psicología de masas del fascismo. Y algunos otros, bajo la idea del mismo Erich Fromm en El corazón del hombre, hasta donde efectivamente la sinrazón de las guerras y la violencia estructural que humanamente nos daña, y que uno de los fundadores de la etología
Konrad Lorenz analizara en un trabajo que se intituló Sobre la agresión, el pretendido mal. El propio primatólogo Franz de Waal, en La política entre los chimpancés o trabajos dedicados a la inteligencia práctica y no discursiva de chimpancés, orangutanes, macacos y bonobos, hemos encontrado que el conflicto es parte de la existencia gregaria o grupal y no se diga social y cultural. No quiero dejar de agradecer a todos nuestros oidores, miradores, regurgitadores y seguidores de la Comuna de la Palabra. Para dar comienzo, partiré de una premisa que me parece un buen punto de partida. Los denominados trastornos de la salud mental, que voy a entrecomillar, y los eventos relacionados con la psicopatología o neuropatología, es posible apreciar una creciente utilización de un campo conceptual semántico diverso, ambiguo, confuso, anfibológico, polisémico y cambiante dentro de determinados contextos socioculturales e históricos. De la misma manera, es posible y es admisible señalar que ello es el reflejo de una vieja tradición que se ha expresado en todas y cada una de sus variantes, como ya lo decía, como una manera de segregar, excluir, separar, marcar y estigmatizar a quienes son considerados como inconcebibles. No podemos concebir que existan así. Ya lo vimos, por ejemplo, en cine, educación y discapacidad, con la película Freaks, La parada de los monstruos, que es un análisis interesante. O desviados, en la teoría de la desviación social, o indeseables, en otros casos, y más aún prescindibles en el caso del nazismo, del fascismo, del falangismo, de las dictaduras latinoamericanas y de otras historias de eliminación, de lo que algunos han considerado los anormales. Y por esta razón, aunque debiéramos decir, como dice este libro, por esta sin razón, pueden ser considerados como daños colaterales, eliminables o qué sé yo. Siguiendo lo que comentaba quien monologa ante ustedes con la doctora Silvia Marcos durante una entrevista realizada en la ciudad de Cuernavaca, aquí, y publicada en Praga, Checoslovaquia, por nuestro querido amigo, el filósofo y matemático Antonín Kosik, el día sábado 13 de noviembre del 2004, hace ya casi 20 años de ello, pudiérase admitir que los conceptos de normalidad, anormalidad, patología, estigma, normalización, etcétera, están tremendamente cargados como los dados en un sentido más que científico, ideológico. Aunque tengamos claro que decir científico no significa que no esté cargado de ideología. La neutralidad ideológica de la ciencia, el filósofo Adolfo Sánchez Vázquez, filósofo español transterrado a México, que publicó un trabajo, La ideología de la neutralidad ideológica en las ciencias sociales, señala que la idea en ciencia de neutralidad es otra ideología, la ideología de la neutralidad. Por ello conviene revisarlos.
Para mostrar que lo que he dicho hasta ahora es pertinente, citaré aquí algunos fragmentos de la entrevista con permiso del editor y la entrevistada. Hablo yo. Quisiera partir de lo que Imre Kertész, Premio Nobel de Literatura 1995, expresa de un modo muy claro en su libro Un instante de silencio en el paredón, el holocausto como cultura. Cito a Kertész: el lenguaje se nutre de una serie de palabras que nunca permanecen inmóviles. Dice, estas se han pronunciado, se pronuncian y tal vez se seguirán pronunciando sin que reparemos en el hecho de que hay palabras que ya no podemos pronunciar con la imparcialidad con que tal vez las pronunciábamos antes. Incluso podemos aceptar que existen palabras que en apariencia significan lo mismo en todas las lenguas, pero que la gente pronuncia en cada caso con otro sentimiento y otra asociación de ideas. Acoto, alguna vez escribía en un poema, hay palabras que aún no nacen y cuánta falta hacen. Y entonces aparecen los neologismos. A mi juicio, agrega Kertész, el acontecimiento más grave y no del todo valorado en nuestro siglo XX y adiciono XXI es que el lenguaje, dijera Ludwig Wittgenstein, se contagió de las ideologías y se convirtió en algo sumamente peligroso. En estos casos, siguiendo a Wittgenstein, sigo yo, sugiere retirar una u otra expresión de la lengua y mandarla a limpiar antes de usarla de nuevo. Usted, Silvia Marcos, una de las fundadoras de los movimientos feministas en México y América Latina, una de las fundadoras de las redes sociales por la lucha, junto con su pareja Jean Robert, y naturalmente de la antipsiquiatría en México y América Latina. ¿Usted considera, pregunto, que los conceptos de enfermedad mental, salud mental, psiquiatría, antipsiquiatría, institucionalización de la violencia, normalización, por no enunciar otros más, merecen ser revisados, mandados a limpiar y posteriormente ser utilizados con un significado distinto al que se le imprimió en la década de los 60 o 70 del siglo pasado? Ante la interrogante, la doctora Silvia Marcos respondió: considero que es necesario limpiar los conceptos algunas veces, de modo que puedan ser utilizados y comprendidos como se requiere en nuestros días. Es decir, a veces un concepto no puede seguirse usando ni como se utilizaba antes, ni con una nueva forma de significación. A veces sí se puede seguir utilizando, pero con otra significación. Otras veces es posible seguir asociando la misma idea con la cual se le refería originalmente, o más aún, los nuevos frutos de una palabra han sido incluso continuados con otros conceptos y otras palabras y ya cambia su significado. Pero creo que lo más importante de todo esto es que debemos considerar que los conceptos de salud mental, enfermedad mental, patología, anormalidad, etcétera, están arraigados en un contexto cultural, no están en el topos uranus platónico, dado que, dependiendo de dicho contexto, se van a significar los contenidos que expresan las palabras. Lo que quiero decir es que los conceptos son ideológicos y evidentemente han permeado la lengua y requieren una revisión. Si tú quieres, Enrique, que yo hable de lo que estos conceptos querían decir dentro de nuestro movimiento de antipsiquiatría o alternativas a la psiquiatría, aquí voy a hacer una digresión, dice Silvia Marcos. Es interesante expresar que primero utilizamos la palabra antipsiquiatría retomando la expresión de Ronald Lang y David Cooper. Después
Ampliamos el concepto en el sentido de valorar que parecía que nada más estábamos en contra de la psiquiatría y el objetivo nuestro no solo era criticar a la psiquiatría, porque incluso el psicoanálisis lo hacía diciendo yo no soy psiquiatría, yo soy la alternativa a la psiquiatría. O aparecía el psicólogo diciendo yo soy la alternativa a la psiquiatría. No fue esa la finalidad de nuestro movimiento. Cierra Silvia Marcos su digresión y continúa. El concepto antipsiquiatría refería en ese entonces nuestra actitud de cuestionar todo el autoritarismo y toda la normalización o salud mental consideradas como una forma de actuar socialmente aceptada. ¿De dónde proviene la definición de salud mental o de lo normal? Recientemente venía de lo que nuestra sociedad considera conducta normal y sana. No viene de otros contextos culturales. Entonces, muchas cosas que en el contexto cultural eran sanas y adaptativas, en otros contextos distintos al nuestro, no son sanas y adaptativas ideológicamente. Un poco más. Vuelvo a preguntar a la doctora Silvia Marcos. Si se piensa como teoría de la desviación social, es decir, lo normal es lo que tiene conformidad con los valores sociales de un contexto determinado en una época histórica determinada, la desviación a ello, en consecuencia, era la patología, la anormalidad, la enfermedad mental o la delincuencia, en el caso del término sociopatía. Responde Silvia Marcos, mira Enrique, y eso era, digamos, en principio. Una vez fui a una conferencia que se llamaba Lo normal y lo patológico, y sobre todo estudiando el asunto de la mujer, me di cuenta que ello era así. He seguido autores que en este momento, 1994, no me vienen a la memoria. Incluso hice un seminario con un psicoanalista que ya había prácticamente reinventado los conceptos psicoanalíticos en el Colegio de México. Es decir, que ya les había quitado todo el peso que tenían originalmente de una discriminación hacia la mujer, por citar el ejemplo clásico. Y parecía que la exclusión de la mujer no desaparecía. Entonces, nuestra postura consistía en cuestionar ese estilo de normas, esa forma de considerar la normalidad o la salud mental como una adaptación al medio social. En segundo lugar, yo metí mucho ahí la cuestión cultural porque en México tenemos la comunicación directa. Tú te vas a un pueblito mexicano, Ocotepec, en Morelos, por ejemplo, o te vas a Chiapas y vas a encontrar normas de normalidad y de salud mental y de bienestar que no coinciden con las normas de la psicología, ni del psicoanálisis, ni de la psiquiatría, porque las tres son disciplinas que se han fundamentado en sociedades desarrolladas o en sociedades europeas o en sociedades por lo menos urbanas, pero que tienen poco que ver con todo lo rural y con todo lo indígena. Entonces, eso era otra de las cuestiones, y eso de lo cultural, yo fui la que insistí todo el tiempo, porque como siempre estaba muy cercana a las poblaciones indígenas. Lo mismo que el buen Jean Robert, ya fallecido, veía esa disfunción. Incluso en el libro de Antipsiquiatría y Política, del cual es autora, menciono que es muy curioso que están intentando instrumentar técnicas grupales como la terapia familiar sistémica o los grupos operativos, donde citan a toda la familia extensa y en resumidas cuentas se parecen a las formas como curan los curanderos en la montaña de Guerrero, que traen a toda la familia extendida y todos toman un brebaje y todos acompañan a la persona que pasa por una etapa alucinatoria. Entonces, esta cosa de redes familiares que parecen una cosa muy moderna, es algo que nos queda de esta tradición y no necesitamos decir
que la estamos trayendo de Europa, porque ellos reinventaron la rueda. Esta es la parte cultural. La otra parte que cuestionábamos mucho es la que se refiere a la relación paciente-médico o relación paciente-psicoanalista o psiquiatra-paciente o psicólogo-paciente, porque siempre veíamos que establecía inevitablemente una relación de autoridad, de poder o de dominio-subordinación entre una sede del saber y una sede que posee la patología. Entonces es muy rica la manera de revisar, es decir, no es nada más limpiar las palabras y volverlas a usar con otro significado, sino es deshacerse completamente de ella. Esa es la propuesta. Deshacerse de esas palabras amibas o parásitas o tóxicas y tratar de funcionar sin ese aparato conceptual que constreñía las relaciones de los seres humanos porque creaban marginación y exclusión. Dejemos aquí la referencia y la citación a la entrevista y procedamos a realizar el análisis dando una segunda vuelta a la tuerca para presionar. Normalidad y patología. En un trabajo considerado ya muy clásico a este respecto, Lo normal y lo patológico, George Canguilhem, su autor, expresa: es interesante observar que los psiquiatras contemporáneos tengamos claro que este libro de George Canguilhem fue escrito prácticamente hacia el inicio de la segunda mitad del siglo pasado y que con él tuvo relación el buen Michel Foucault para hacer su tesis doctoral, que era nada más ni nada menos que la historia de la locura en la época clásica. Los psiquiatras contemporáneos operan su propia disciplina bajo una rectificación y una actualización de conceptos de normal y de patológico, del cual los médicos y fisiólogos no parecen haber sacado ningún provecho. No que se refiera a sus respectivas disciplinas, sino que tal vez sea preciso buscar una razón de ese hecho en las relaciones generalmente más estrechas que la psiquiatría mantiene con la filosofía por intermedio de la psicología. Aquí está apuntando una relación muy interesante, George Canguilhem, que es la relación de la filosofía por medio de la psicología para que la psiquiatría pueda revisar sus propios conceptos. En Francia, por ejemplo, Charles Blondel, Daniel Agatz y Minkowski contribuirían para definir la esencia general del hecho psíquico mórbido o anormal y sus relaciones con lo normal. Parece que la tradición occidental, digo yo, ha subordinado a la psiquiatría más que a la neurología y a la psicología la perspectiva del análisis de la desviación del comportamiento a las expectativas que sobre el mismo comportamiento, dijeran algunos, conducta, se tienen socioculturalmente hablando. Bástenos retomar lo que hemos referido a través de las enormes referencias a la doctora Silvia Marcos y a George Canguilhem para confirmar lo antedicho. Ello no obsta para que sostengamos aquí que la psicología y la neurología, a este respecto, también sometieron su apreciación a tales enfoques. Según los aportes del mismo Canguilhem en el trabajo apenas citado, el diccionario filosófico de Lalande contiene una observación importante relativa a los términos anomalía y anormal. Anomalía es un sustantivo para el cual actualmente no existe un adjetivo alguno. E inversamente, anormal es un adjetivo sin sustantivo, de modo que su uso se asoció de modo tal que se hizo de lo anormal el adjetivo de anomalía.
como puede ser asumido, una reducción y una alteración de las funciones adjetiva y sustantiva encontráronse subyaciendo a la invención de los términos excluyentes y estigmatizadores de anormalidad y normalidad, asociando a estos salud, enfermedad, anomalía y normal. Para cerrar estas ideas de Canguilhem y estructurar en nuestra época y contexto la cuestión, veamos cómo matiza aún más nuestro autor. La anomalía es consecuencia de variaciones individuales que impiden que dos seres puedan ser sustituidos uno por el otro de modo completo. Vamos, ni en la gemelaridad, ya hemos hablado de ello, es posible esto. Ilustra en el orden biológico el principio leibniziano de los indiscernibles. Mientras tanto, asumamos que diversidad no es enfermedad, dolencia o padecimiento. Lo anormal no es lo patológico. Patológico implica patos, sentimiento directo y concreto de sufrimiento y de impotencia, sentimiento de vida contrariada. Pero lo patológico es realmente lo anormal. Ravó distingue anormal de doliente o de ser que padece. Y en este sentido, habla de anormales dolientes. Mientras tanto, por otro lado, se distingue muy nítidamente, según este criterio planteado para la adaptación y la viabilidad, la dolencia de la anomalía. Nosotros no vemos ninguna razón para modificar nuestras distinciones de vocablos y de sentidos. Cierro la cita a Canguilhem. Bajo este punto de vista, para muchos de nosotros, resultará entonces abrumador, por no decir apabullante, escuchar conceptos tales como discapacidad, minusvalía, atipicidad, handicap, deficiencia, déficit, disfunción, necesidades especiales, necesidades educativas especiales, integración escolar, integración educativa, integración sociolaboral, normalización, doble esfuerzo, personas con capacidades diferentes, etcétera, por no enunciar una larga lista de términos que unas veces se expresan con una función sustantiva, otras adjetiva y todavía más alguna más verbal. Parece que tal confusión es evidente para quienes tenemos que vernoslas con la presencia permanente de las personas que son objeto de tales prácticas nominalistas, por demás, una minoría de la población. Sin embargo, no sucede así con quienes acaso se enteran de la existencia de esta realidad casi virtual en la dinámica de la vida cotidiana. Una ceguera paradigmática, una sordera solipsista, una negligencia o una inteligencia ciega han impedido al grueso de la sociedad percatarse de la existencia de las personas o de tales personas. Y entonces es más fácil percatarse de los conceptos que las estigmatizan. Es muy evidente que muchos de quienes no adolecemos de alguna deficiencia física o intelectual, mal denominadas discapacidad, carecemos de manera no poco frecuente de la conciencia de que hay una serie de implicaciones de carácter psicológico, económico, cultural, político y de vivencia global del individuo que acarrea la presencia de tales deficiencias, desviaciones, anormalidades, qué sé yo. Desconocemos el conjunto de recursos, tanto de naturaleza psicológica, pedagógica, económica, médica, cultural y sistémica
que se requieren para superar de la mejor manera posible las desventajas que conlleva en la vida, en su sentido semántico más amplio, una deficiencia física, intelectual o psíquica, cualquiera que ésta sea. Tendemos casi inercialmente a negar esta realidad inocultable y creamos nombres. En esta hora, siglo XXI, inicio de su tercera década, resulta casi imposible no percatarse de que tal realidad existe. Y a su vez, es necesario promover y organizar una serie de acciones, actividades y tareas que permitan consolidar un sistema compensatorio. Ese término de compensación lo trabajaron bastante Lev S. Vygotsky en el tomo 5 de sus obras completas, que es Fundamentos de Defectología. Es curioso el título. En la ex-URSS le llamaban defectología a esa área del conocimiento, y ahí entraban la psiquiatría, la psicología y la educación. De modo tal que se propugnara propiciar acciones tendentes o tendientes a elevar su calidad de vida. No que dejaran de ser lo que son, que se curaran, porque no necesariamente son enfermedades. Las enfermedades pueden provocarlas, pero estas no lo son. Y su participación plena en la vida sociocultural de su comunidad. En esta hora, sin rubor alguno, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, organismo de las Naciones Unidas, estima que más de 1.000 millones de personas viven con algún tipo de discapacidad por deficiencias físicas, intelectuales o psíquicas. O sea, que alrededor del 15% de la población mundial, según las estimaciones de la población mundial en 2010 y el 18% en 2020, según la encuesta mundial de salud, cerca de 785 millones de personas en el mundo de 15 años y más viven con una discapacidad o con un trastorno o deficiencia física, intelectual o psíquica. Es decir, el 19.4% de la población. La encuesta mundial de salud señala que del total estimado de personas con discapacidad, o sea, los 3 grupos que he referido, 110 millones, el 2,2%, tienen dificultades muy significativas del funcionamiento, mientras que la carga mundial de morbilidad la cifra en 190 millones, el 3.8%, que sumado al 2.2 ya da un 6% de las personas con una discapacidad grave. El equivalente a la discapacidad asociada a afectadas tales como la tetraplegia, depresión grave, esquizofrenia, ceguera y sordera simultánea, trastornos del espectro autista agudos, etcétera. Solo la carga mundial de morbilidad mide las discapacidades infantiles de 0 a 14 años con una estimación de 95 millones. Si agregamos de 15 años en adelante, pasamos casi a 200. Es decir, 13 millones de los cuales tienen discapacidad grave. En virtud de los datos que he presentado, se trata de hacer evidente algo que ya resulta inocultable y que los gobiernos parecen omitir en esta era de pandemia y epidemia. Uno va al hospital con uno de estos problemas y le dice, no, ahorita lo importante es COVID. Lo tuyo es irrelevante. No importa si te suicidas por depresión, que te cargues. No importa si tu calidad de vida desciende. No importa. Lo que importa es ahorita COVID. Parece ser que esa reducción mundial nacional de los problemas de muerte y mortalidad impacta negativa o desfavorablemente el asunto de la salud mental, pero se la curan con los problemas de anormalidad y patología. Me refiero aquí a un abandono literal de las personas con estos problemas
y a la sobreprotección porque se le reduce a un problema sociocultural como si fuese un problema familiar. Entonces las familias tienen que asumir costos económicos, emocionales, relacionales, laborales, educativos, movilidad, transporte y demás como problemas de familia y no como un problema social. Es evidente que la exclusión, como ya decíamos, inicia siglos atrás y no concluye hoy. No se requiere un gran esfuerzo intelectual para encontrar que las actitudes de rechazo, de exclusión y de negación de los derechos humanos más elementales tienen sus orígenes, su génesis, más allá de nuestra era posmoderna y moderna. La historia de la exclusión y rechazo de las personas con discapacidad nos conduce retrospectivamente hasta épocas anteriores a la era cristiana. Ya señalábamos en otra ocasión, por ejemplo, que el Tágeto permanece como mudo testigo de la intolerancia original hacia las diferencias significativas para los espartanos cuando excluían a los otros y los tiraban en la boca del volcán. Por su lado, por ejemplo, otra vez la Biblia refiere en muchos de sus pasajes cómo los leprosos, cosa que documenta muy bien Michel Foucault, eran expulsados de la comunidad y condenados a vivir en aislamiento. Recuérdese el aislamiento de hoy también, para evitar el contagio. Recuérdese también la evitación del contagio y para suprimir el miedo que se manifiesta. Recuérdese el miedo que vivimos. Los paralíticos y los ciegos, los epilépticos y los endemoniados tenían como destino la espera paciente de que Jesús, el Hijo de Dios Padre, o Dios Hijo, le restituyera su condición humana a través del milagro que les permitía dejar de ser ellos como son para ser otros, que no poseían las características despreciables que presentaban y por las cuales se encontraban al margen de la sociedad como excluidos. Michel Foucault refiere claramente que con la lepra inicia el encierro y aislamiento de quienes merecen ser expulsados de la vida social. Sigue con la sífilis. Hay muchas experiencias. Sí. Se puede mencionar el caso de Franz Schubert. Se puede mencionar el de Friedrich Nietzsche y otros más, la tuberculosis, la miseria, la inadaptación social, la delincuencia y naturalmente termina con la locura. De ahí aparece la idea de vigilar y castigar. Por los lugares de encierro y exclusión pasan todas las personas con discapacidad. Llámeseles como se les llame en la época histórica que corresponda. Por ejemplo, José Saramago en su ensayo sobre la ceguera nos da una muestra viva de esta fenomenología. Naves de locos, estultiferra navis, leprosarios, hospitales generales de encierro, cárceles correccionales, hospitales psiquiátricos y casas de asistencia de grupos religiosos como las que hubiera fundado Vicente de Paúl, en una de las cuales viví por 10 años, de 1960 a 1970, por las secuelas de polio, son los lugares destinados a la exclusión. Más tarde se agregaron las escuelas de educación especial por áreas taxonómicas de atención, escuelas para ciegos, escuelas para sordos, para deficientes mentales, paralíticos cerebrales, como antes lo fueron, escuelas para varones, escuelas para señoritas o escuelas para negros en su momento, que excluyen a los niños, en este caso el torrente de experiencias con sus demás compañeros. Lejos de estos lugares, bastante lejos, se encuentra el ejercicio pleno del derecho a la expresión de las ideas, la libertad de pensamiento, libertad de tránsito, de movimiento, derecho a la educación laica y gratuita, derecho a formar una familia, derecho al ejercicio pleno de la sexualidad, derecho a elegir libremente los gobernantes, derecho a un trabajo digno y remunerador, etc. No hay más que intolerancia a lo que no sean ellos mismos, sean espartanos o dioses o semidioses o psiquiatras
o policías, o jueces, o psicólogos, o etcétera. La expresión viva de la intolerancia, el rechazo y la exclusión son muy elocuentes. Únicamente se les puede asignar la función social de ser objeto de la caridad pública, Teletón, por ejemplo. Se puede ver otra vez Freaks, La parada de los monstruos, de Todd Browning. Se puede ver la película El hombre elefante, que nos muestra esta experiencia, entre otras, y que permite a las personas de buena conciencia realizar sus actos loables y de reconocimiento público. Y naturalmente de evasión de impuestos, porque como apoyan la caridad pública, se les debe descontar de los impuestos. Desde el mismo momento de su procreación y posterior nacimiento, quien trae el signo de alguna deficiencia física es objeto de la exclusión y de ser ello posible su eliminación. No descontando aquí el estigma, léase el libro Estigma de Erving Goffman. Si recuperamos lo que Kenzaburo Premio Nobel de Literatura 94, nos dice en el año de 1989, en su novela Una cuestión personal, sonó el teléfono. Bert despertó, levantó el auricular y una voz masculina sin más le preguntó su nombre. Luego dijo, venga inmediatamente al hospital. Hay ciertas anomalías o anormalidades en su bebé. Tenemos que hablar. Soy el padre, dijo con voz ronca ya en el hospital. Soy el padre, repitió Bert irritado. La voz denotaba que se sentía amenazado. ¿Quiere ver la cosa antes? Preguntó el director del hospital. Me recuerdo cuando dicen hoy quité una placenta, hoy atendí un cálculo, operé un apéndice, etcétera. Atendí un parto. ¿Quiere ver la cosa antes? Preguntó el director del hospital. ¿El bebé está muerto? Preguntó Bert. Claro que no, dijo el director del hospital. De momento tiene la voz fuerte y movimientos vigorosos. Pues bien, repitió, ¿quiere usted ver la cosa? ¿Podría informarme antes, por favor? Dijo Bert, con voz cada vez más atemorizada. En su mente las palabras del director inspiraban repulsión. La cosa. Quizás tenga usted razón. Cuando se le ve por primera vez resulta chocante. Yo mismo me sorprendí cuando salió. ¿Qué es lo que resulta tan sorprendente? Reviró Bert. Se refiere a la apariencia, el aspecto que tiene. En absoluto. Tan solo parece que tuviera dos cabezas. ¿Quiere verla ahora? Pero en términos médicos, titubeó Bert, le llamamos hernia cerebral, remató el director del hospital. Hernia cerebral, repitió Bert. ¿Hay alguna esperanza de que se desarrolle con normalidad? Preguntó aturdido. Con normalidad. La voz del director del hospital se elevó como si se hubiera enfadado. Estamos hablando de una hernia cerebral. Se podría abrir el cráneo y meter dentro del cerebro lo que parece ser otro cerebro, pero incluso así, y con suerte, solo conseguiremos una especie de ser humano vegetal. ¿A qué se refiere usted al decir normalidad? El director movió la cabeza y miró a los doctores jóvenes como consternado ante la insensatez de Bert. ¿Morirá enseguida? Preguntó Bert. No apresure los acontecimientos, tal vez mañana, o quizá no tan pronto. Es un crío muy vigoroso. Pues bien, ¿qué quiere hacer usted? ¿Qué debería hacer? ¿Hincarse de rodillas y llorar a gritos? Si usted lo acepta, puedo hacer que trasladen el bebé al hospital de la Universidad Nacional. Si no hay otra alternativa, dice Bert, ninguna otra, cortó el director, pero le quedará la satisfacción de que hizo todo lo posible. No podríamos dejarlo aquí, imposible. Se trata de una hernia cerebral. Lo llevamos al otro hospital, afirmó Bert. Gracias. Si continuamos con la narración, veremos mayores consecuencias. Es un caso muy raro, sin duda alguna. También para mí la primera vez, reafirmó. ¿Es usted especialista en enfermedades cerebrales? Preguntó Bert. Soy obstetra.
En nuestro hospital no hay especialistas en cerebro, pero los síntomas son clarísimos. Una hernia cerebral sin la menor duda. Soy obstetra, pero me considero afortunado de haber encontrado un caso así. Espero poder presenciar la autopsia. ¿Dará su consentimiento para la autopsia? No. Probablemente en ese momento le apene hablar de autopsia, pero en fin, mírelo desde este punto de vista. El progreso de la ciencia y la medicina es acumulativo. La autopsia de su hijo puede permitirnos saber lo necesario para salvar al próximo bebé con hernia cerebral. Además, si me permite ser sincero, creo que el bebé estaría mejor muerto y lo mismo les ocurrirá a usted y a su mujer. Algunas personas son extrañamente optimistas con este tipo de casos, pero créame, cuanto antes muera el niño, mejor para todos. Me pregunto si sufrirá. ¿Quién? El bebé. Depende de lo que entienda usted por sufrimiento. Quiero decir que el bebé no ve, ni oye, ni huele, y apuesto a que los nervios del dolor tampoco le funcionan. Es como lo recuerda, una especie de vegetal. ¿Usted cree que los vegetales sufren? Quizá para quienes escuchen sea una exageración o antedicho. Debo decirles que el hijo de Kenzaburo es un caso real en Japón. Sobreviviente a las radiaciones de las explosiones de Hiroshima. Y el vegetal que iba a morir no murió. Es un pianista importante en Japón en la actualidad. Quizá parezca una exageración o producto de creaciones literarias, pero pueden mostrarse unos botones de muestra que trascienden lo estrictamente novelesco. En mi experiencia he vivido esta situación en 3 ocasiones. La primera, cuando hace más de 50 años, al nacer un hermano mío con hipoxia, prematurez, insuficiencia cardíaca y daño cerebral, los médicos categóricos le dijeron a mi madre, su hijo no vivirá más de 2 horas. Y si acaso lo logra, no pasa de 72. Y de pasarlas, seguramente muere antes del mes. Pero por si acaso lograra sobrevivir, quedará como un vegetal. Es mejor que muera de una vez. Debo manifestar que el vegetal en cuestión tiene diagnóstico de deficiencia intelectual y, sin embargo, tiene ya más de 50 años cumplidos. Estudios terminados de secundaria, un nivel cultural general de bachillerato y que trabaja en la Secretaría de Educación Pública en la Ciudad de México. Pero los médicos suelen ser categóricos en su sapiencia a prueba de todo. La segunda ocasión fue con el nacimiento de mi hijo varón. Un grupo de 3 médicos, el obstetra, el neonatólogo y el pediatra, nos informaron a mi esposa y a mí que nuestro hijo había presentado una serie de dificultades al nacer y que en consecuencia solo podemos esperar su muerte. Y en el mejor de los casos, si sobrevive, no caminaría ni hablaría, sería como un vegetal, sería, dijeron, un ente anormal. Debo decir que el vegetal en cuestión, que el ente anormal camina, habla, estudió licenciatura y maestría, tiene más de 30 años, trabaja en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y hasta ahora no percibo problema alguno relacionado con este hecho. Finalmente, la tercera, con motivo del nacimiento de mi hija. Esta nació con una malformación congénita mayor, trisomía 12P, una rareza. Falleció después de 8 meses de estancia hospitalaria a partir de su nacimiento. Sin embargo, desde ese momento se nos dijo, no vivirá más de 72 horas. El psiquiatra del hospital me pidió no realizar actos heroicos, que era más prudente dejarla en piso que enviar la unidad de cuidados intensivos, pues de todas maneras iba a morir y sufriría mucho. Entre más rápido muera, mejor para todos. Claro, ya sé que son 3 experiencias insólitas para una sola persona, el que habla, Enrique Álvarez. Y sin embargo, no solo son experiencias de carácter fenomenológico, subjetivas, personales y aleatorias. Cuando vimos realizar un análisis de las historias clínicas de los padres de familia que llevaban a sus hijos a escuelas de educación especial, encontramos que más del 75% reportaban experiencias similares. Y lo pasaba por alto, según me contó mi madre, hace ya más de medio siglo, y debo creérselo,
pues soy uno de los sobrevivientes de la última epidemia de poliomielitis y sarampión de la década de los 50 y de un internamiento por 10 años en un centro en nuestro continente, cuando a mi hermana mayor le dio neumonía y tenía como expectativa mi muerte, acudió a la Basílica de Guadalupe a pedir a la Virgen que viviera mi hermana y muriese yo. El resultado fue la muerte de mi hermana y mi sobrevivencia. No se le apareció la Rosa de Guadalupe. ¿Qué necesita vivir una mujer para elegir qué hijo vive o muere cuando los sistemas hospitalarios no son capaces de darles la información acertada? Hay un proceso de deshumanización permanente que se ve en Hoy operé mi primer apéndice. Más tarde, a partir del año de 1960, durante 10 años, viví en un internado hospitalario de monjas con personas con algún tipo de deficiencia o discapacidad. Éramos aproximadamente 40, entre ciegos, sordos, deficientes intelectuales, compañeros con trastornos neuromotores, con secuelas de poliomielitis, síndrome de Down, etcétera. Además de referir que para fortuna mía era mixto, éramos varones y mujeres. Desde ese mismo año, junto a los renglones torcidos de Dios, dijera el buen Torcuato Luca di Tena, comprendí sin duda alguna que lo normal éramos nosotros, los renglones torcidos de Dios, y lo anormal eran ustedes, los demás, los otros. Cuando me he salido del internado hospital, me reintegraba a mi familia, que era y no era mi familia. Durante un decenio crecí y me desarrollé al margen de ellos y ellos al margen mío. Desde ese momento, como un lobo estepario, seguí la vida, diría Hermann Hesse, oscilando entre un sentimiento humano y uno lobuno. Los demás, los otros, sin duda alguna, consideran que los normales eran ellos y los anormales éramos nosotros. Ahora bien, ¿qué sentido tiene narrar estos hechos? Se preguntarán ustedes. ¿Son acaso los lamentos de dolor, catarsis que tardan mucho en sanar? No, de ninguna manera. Es esta una experiencia más frecuente y común, aunque no lo creamos. Vale recordar con anterioridad que la deficiencia era identificada como enfermedad a curar, o bien como enfermedad incurable, que era necesario asistir con internamiento en establecimientos gueto, como lo creía Philip Pinel en su época. La Organización Mundial de la Salud, al definir la deficiencia como una desventaja que impide al sujeto portador de ella desempeñar el rol y satisfacer las expectativas correspondientes a su sexo, a su edad, a su condición social dentro del grupo de pertenencia, propicia la reflexión de la problemática en torno a las expectativas que se tienen dentro de determinados grupos sociales, o a la condición social misma, o además al rol asignado a los menores dentro de nuestro entorno sociocultural, al rol asumido o al rol posible que queda fuera de esta jugada. La deficiencia física o psíquica debido a una lesión orgánica, a una situación inesperada, es un dato extraño para un sistema familiar. Este tiende a soportarlo como una agresión del destino y por tanto suele ser acompañado de intensos sentimientos de rechazo o rebelión. Esta percepción de singularidad es rápidamente asumida como propia por el menor con algún signo de discapacidad o deficiencia o patología o anormalidad, el cual se encuentra considerado como indeseable una parte de sí mismo. Por sus requerimientos, la atención de sus necesidades particulares derivadas de la deficiencia, así como de las barreras impuestas por el entorno social y cultural, así como la atención educativa a sus necesidades, si las hubiera en virtud de que no derivan de aquellas, desafía las creencias sociales y sin embargo se expresa e interviene en la vida del sujeto como un hecho altamente significativo. Ambos acontecimientos, deficiencia y atención de las necesidades especiales derivadas de la deficiencia
y del entorno que impone barreras condicionan los comportamientos de las personas implicadas, parientes, médicos, psiquiatras, psicólogos, terapeutas, docentes, familiares y profesionales que intervienen durante el proceso de atención y de vida. Generalmente la deficiencia, que no anormalidad o patología, es considerada una desventaja específica de un sujeto a quien se trata, se somete a terapia, se rehabilita y se asiste en calidad de tal. Casi nunca se piensa en ellos como una persona que desencadena reacciones y adaptaciones que van más allá del déficit y del sujeto que lo muestra, la compensación. Los valores fundamentales por los que se rige la convivencia social son puestos en crisis por la realidad de la deficiencia. La igualdad de los derechos de los ciudadanos, la igualdad de oportunidades para una vida digna y con calidad, el derecho a la educación, al trabajo, a la autonomía y a la salud se ven duramente desafiados por esta realidad. Las actitudes más comunes que suelen adoptarse para superar las ambivalencias de estas percepciones son considerar al individuo inhábil como un enfermo a cuidar, un eterno niño o un anormal psíquico que no tiene capacidad de decisión y es puesto entredicha su capacidad jurídica, es decir, interdictio. Como puede derivarse de lo expuesto hasta aquí, todo parece confabular contra la persona y contra su familia, contra la comunidad donde ésta vive, pues las certezas, expectativas y creencias se desvanecen y se rompen en pedazos, generando ello una conflictiva que generalmente se adversa al desarrollo integral del ser humano o la persona. Si hasta aquí vemos, quisiera extraer una serie de conclusiones que nos permitan invitarlos a reflexionar, invitarlos naturalmente a suscribirse a nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra, y de Spotify para el podcast La Comuna de la Palabra, e invitar a quienes ustedes consideren que parece importante escuchar estos programas, porque podremos no estar de acuerdo. Eso me parece justo y necesario, pero creo que es importante dialogar, compartir y discutir. Primera, la discapacidad, la deficiencia, etcétera, más que ser un estado transitorio permanente del individuo, imputable única y exclusivamente a él, debido a la presencia de un síndrome, una secuela, un déficit o una enfermedad, es el resultado de todo un proceso de construcción sociocultural y psicosocial que no puede reducirse a la naturaleza clínica de algún síndrome etiopatogénico, cualquiera que éste sea. Dos personas con síndrome de Down no tienen las mismas limitaciones o deficiencias, en función del entorno familiar y del contexto sociocultural, aunque tengan la misma edad y el mismo CI, según algún test de inteligencia. La discapacidad como tal no se considera desde el origen mismo del síndrome etiopatogénico. La discapacidad no se construye durante el curso de la vida de las personas que adolecen o han adolecido de alguna enfermedad o síndrome o secuela o que sobrevivieron a eventos traumáticos de diversa naturaleza. La enfermedad o síndrome o deficiencia física, intelectual o psíquica no se equivalen con el de discapacidad, que es un sustantivo sin función adjetiva, y entonces aparece el adjetivo con discapacitado, que puede ser anormalidad o anomalía y anormal, patología o patológico, locura o locura. Desde el desarrollo sociocultural y psicológico hallamos otras fuentes. Personas que expresan un nivel equivalente en su desarrollo cultural o sociopsicológico
adolezcan de enfermedades, secuelas o alteraciones etiopatogénicas, o incluso que no las presenten, pueden tener limitaciones sociales y culturales. Por lo tanto, la discapacidad no es enfermedad, síndrome o deficiencia. La discapacidad, más que ser consecuencia unívoca y directa de la presencia de algún síndrome o enfermedad o secuela o trastorno, deriva de la circunstancia de observarse un descenso o limitación impuesta a la persona, tanto por el núcleo familiar como por las instituciones socioculturales, entre ellas las de salud, pasando por toda la gama de instituciones de la sociedad, por el hecho de tener una secuela, enfermedad o síndrome. En su posición social tal descenso, lo cual le lleva a un sentimiento de minusvalía. Por lo tanto, minusvalía, discapacidad, deficiencia, anormalidad, etcétera, no son equivalentes. Compartiendo con los adultos con los cuales convive o con los otros, una consecuente marginación y exclusión. La discapacidad no es asunto de anormalidad y la presencia de deficiencias no equivale a normalidad. Normalidad, anormalidad, desviación, trastorno, patología y anormalidad no son de ninguna manera equivalentes entre sí. Muchas gracias, queridos seguidores, oidores y regurgitadores. Y hasta la próxima semana, que tendremos un programa dedicado con la doctora Lilia Mendoza, el doctor Busrano Pérez Elizalde y otro colega a propósito del Día Mundial de la enfermedad de Alzheimer y algunas otras, lo que llamaríamos deterioros cognitivos mayores o demencias, ¿sí? Que es el 21 de septiembre. El 22 tendremos este programa. El 29 tendremos otro dedicado a psicología, ideología y ciencia, con un colega de Puerto Rico llamado Walter Rodríguez Irizarry y el psicólogo René Santoveña. Y también tendremos posteriormente otros programas. Hasta la próxima. El psicólogo Enrique Álvarez Oseas y yo les da las gracias.